Probablemente te ha pasado que quieras invertir en un activo fuera de los convencionales, como lo son por ejemplo Apple, Microsoft, Tesla, Google, Amazon, en fin, entre todas estas empresas que son bastante reconocidas, pero no sabes cómo encontrar esas joyas para invertir que hagan repotenciar tu portafolio. Es por eso que el día de hoy vamos a traer una herramienta bastante útil y bastante conocida dentro del mundo de los inversionistas que se llama Finviz. Y con esta herramienta vamos a poder encontrar esas joyitas que queremos dentro de nuestro portafolio. Como siempre, vamos entonces a la pantalla y vamos a ver que Finviz es un visualizador financiero. ¿Qué quiere decir eso? Que es una herramienta que nos permite ver de manera muy gráfica todo tipo de activos, como lo son por ejemplo acciones, ETFs, Forex, índices, entre muchos otros, de manera muy gráfica y muy sencilla de comprender. Si quieren que les haga un video más en profundidad sobre cómo funciona Finviz, déjenmelo saber en los comentarios. Pero Finviz era una de las plataformas que yo traje hace ya un tiempo en un video que se los voy a estar dejando por acá arriba, donde les exponía cuáles eran las mejores plataformas para los inversionistas comunes como nosotros para poderse apoyar y encontrar oportunidades de inversión. En este caso vamos a ver la funcionalidad de Screener, que Screener nos permite parametrizar un montón de criterios que a nosotros nos gustan dentro de las empresas en las que queremos invertir para poder encontrar esas oportunidades de inversión. Entonces vamos a ver que tenemos unas macro categorías como lo son por ejemplo descriptivo, fundamental, técnico, noticias, y ya por otro lado tenemos ETF y una última opción que nos permite agrupar todo. En este caso, como nosotros hacemos una inversión un poco más de valor, más basado en lo fundamental, vamos a utilizar netamente la descriptiva y la fundamental. En la parte descriptiva podemos parametrizar cosas muy generales sobre lo que queremos ver. Por ejemplo, si queremos alguna acción que cotice en algún mercado puntual, como por ejemplo el Nasdaq, el NYSE, etc. En algún índice, si queremos que sea parte del Standard & Poor's 500, del Nasdaq, del Dow Jones, del Russell 2000, entre otros. Y también puedes seleccionar cosas como el sector, la industria, el país donde cotiza la acción, el market cap de la acción, si queremos que reparta o no dividendos, cuántas acciones flotantes hay, en fin, tenemos muchísimas variables que podemos configurar para arrojar el mejor resultado que se adapte a nuestros gustos. Para este ejercicio yo lo que voy a hacer es que voy a poner simplemente empresas con una capitalización bursátil por debajo de 200 billones. Eso lo que va a hacer es que me va a traer todas las empresas large, mid, small cap y micro cap. Doy acá y de entrada ya nos va a ir filtrando de manera automática. Ahora vamos a poner un sector que recientemente analicé y que incluso les traje una de las acciones que encontré acá después de haber hecho el respectivo análisis, y es el sector de consumo cíclico. Dentro de este sector de consumo cíclico vamos a seleccionar la industria de footwear and accessories, que son como por ejemplo calzado y accesorios. Obviamente ustedes pueden hacer lo que quieran, pueden filtrarle el sector que quieran, porque también está energía, financiero, salud, industriales, real estate, y dependiendo del sector que ustedes elijan van a tener parámetros diferentes, ¿sí? Entonces, habiendo elegido esto, vámonos a ir a la parte fundamental. ¿Por qué es importante la parte fundamental? Porque ahí es donde entra en juego lo que yo les digo de que dependiendo del sector que elijan, pues van a tener unos criterios diferentes. Por ejemplo, en el P/E ratio. No es lo mismo el P/E ratio de una empresa tecnológica que el P/E ratio, por ejemplo, de una empresa del sector automotriz. Una empresa del sector automotriz puede tener un P/E ratio por los lados de 5 veces beneficios, 4, ronda por esos lados. Mientras que una empresa tecnológica pues va a tener un P/E ratio por encima de 20, 25, 30, o caso por ejemplo Palantir, que tiene un P/E ratio como de 100. Entonces, ¿de qué va a depender eso? Del crecimiento, de su flujo de caja, de los beneficios por acción, de muchas cosas, ¿vale? Para este ejercicio de consumo cíclico, yo lo que voy a hacer es que voy a tomar un P/E ratio por debajo de 20. ¿Por qué? Porque me interesa, son sectores que si bien pueden crecer, pues son más estables a lo largo del tiempo. Ya vemos que de entrada, habiendo seleccionado el sector de consumo cíclico y la industria de calzado y accesorios, pues vemos que solamente tenemos 5 acciones que están con un P/E ratio por debajo de 20. De entrada, ¿yo qué puedo percibir de esto?
pues que el mercado en general está bastante caliente, a pesar de que últimamente ha tenido una corrección. Continuemos haciendo entonces el análisis bajo esta premisa, y si vemos que nos quedamos sin acciones, pues modificamos un poco los criterios de búsqueda para poder encontrar algo que se ajuste más y no ser tan ácidos al momento de buscar estas empresas. El retorno sobre los activos es una métrica que a mí personalmente me gusta muchísimo. Vamos a poner, por ejemplo, un retorno sobre los activos por encima del 10%. Ya esto nos deja solamente 2 empresas bajo análisis. ¿Podemos seguir filtrando? Sí, pero digamos que es muy probable que nos quedemos sin acciones. Solamente con estos 2 filtros en la parte fundamental podemos ver que la primera acción que nos aparece es Crocs, y si son usuarios recurrentes del canal saben que recientemente traje un video explicando por qué Crocs era una gran oportunidad de inversión. De hecho, representa una de las principales posiciones dentro de mi portafolio, así que aquí pueden encontrar por qué Crocs hace parte de mi portafolio y por qué me gusta tanto como inversión. Pero bueno, para tener un espectro más amplio de empresas vamos a poner un PE ratio por debajo de 30, considerando que el mercado está costoso, y ahí ya podemos ver otras empresas bastante importantes, como lo es por ejemplo Nike. Nike es un competidor directo, por ejemplo, de Crocs, y podemos ver que su PE ratio, pues miren la diferencia, 6.49 de Crocs contra 24 de Nike. Eso es una muy buena forma de comparar qué tan sobrevalorada o qué tan infravalorada está una empresa. Adicional a eso podemos poner otro tipo de criterios, como por ejemplo el retorno sobre el patrimonio. Podemos poner el price to free cash flow, que me parece bastante importante. Yo generalmente utilizo un price to free cash flow dependiendo de la industria por debajo de 30 o 35, incluso poniéndolo por debajo de 30 vemos que estas 4 empresas están bien con respecto al price to free cash flow, que sería el precio con respecto al flujo de caja libre que tiene la empresa. Ahora, con respecto al patrimonio, yo lo que trato de poner es por debajo de 1. Y aquí ya podemos poner también otro tipo de parámetros, como por ejemplo el beneficio esperado por acción para el siguiente trimestre, o para este año, o para el siguiente año. Podemos ver el precio en libros, el precio con respecto a ventas, que el precio con respecto a ventas puede ser muy útil para empresas del sector tecnológico con un muy alto crecimiento, ya que el PE ratio pues es bastante loco o atípico, entonces se utiliza de pronto más el price to sales, y así sucesivamente. Al final vas a tener un pool de acciones, como nos muestra por ejemplo acá, y puedes empezar a comparar entre ellas cuál es la que más te conviene o cuál es la que más te gusta y se ajuste a tu estrategia de inversión. Por ejemplo, a mí en el caso de Crocs me pareció bastante llamativa y la incorporé dentro de mi portafolio. Además que es una empresa relativamente pequeña, porque solamente tiene 5.8 billones de capitalización de mercado. Ahora, si la comparamos con Nike, Nike recientemente ha tenido una corrección bastante importante. Si queremos hacer otro tipo de análisis, pues vamos aquí a la parte descriptiva y vamos a quitar, por ejemplo, la industria, y vamos a buscar, por ejemplo, el sector tecnológico, que es un sector más llamativo. Dejamos solamente el sector, no vamos a filtrar la industria para que nos arrojen más resultados, y aquí en la parte fundamental pues ya vamos a poner un PE ratio, por ejemplo, por debajo de 35. Por lo que les decía ahora, las empresas tecnológicas muchas están en un crecimiento bastante acelerado y pueden tener PE ratios muy exigentes. Aquí lo que vamos a hacer es utilizar un price to sales, vamos a utilizarlo por debajo de 6 puede ser, vamos a analizarlo con esto a ver cómo nos va, y ya de aquí tenemos un total de 34 empresas. Ahora, con respecto a los crecimientos para el próximo año, vamos a poner crecimientos, por ejemplo, por encima del 10%, que me parece una buena tasa de crecimiento, ya que si están cotizando a valoraciones tan exigentes que son 35 veces beneficios, pues lo mínimo que uno espera es que su beneficio por acción crezca al menos un 10% al año, ¿sí? Y aquí ya vamos a tener un total de 15 empresas. Por ejemplo, vemos empresas que muy llamativas, como son por ejemplo ON Semiconductor, Uber, incluso una empresa que traje el año pasado que honestamente me gustó muchísimo y me dormí para comprarla, y era Ituran Location and Control. Cuando traje esta acción estaba cotizando, si no estoy mal, por los lados de 24, 25 dólares la acción. No recuerdo, se los voy a poner por acá un fragmento del video. Y en este momento esta acción está cotizando a 39,88. Es decir, que hubiéramos podido revalorizar nuestro portafolio más de un 50%. Entonces esta empresa, por ejemplo, la encontré de esta manera. No sé si esté cara o barata, tocará volverla a analizar, pero sí me acuerdo que traje a Ituran
a el canal. Y así sucesivamente pueden hacer las búsquedas que ustedes quieran. Si quieren enfocarse por ejemplo en países, entonces solamente quiero acciones de Estados Unidos, quiero, no sé, ya quiero son micro caps, vamos a tener un price to sales más exigente, más flexible, vamos a ponerlo por debajo de 10. Y ahí vemos que nos trae otro tipo de empresas como son por ejemplo Paysign, BK Technologies, Creative Realities. Entonces ya es misión de cada uno que se ponga a analizar este tipo de acciones si les interesa, que entiendan muy bien el negocio, que entiendan sus valoraciones, sus proyecciones, cuál es el guidance que da la dirección de la empresa, en fin. Espero que este video te haya gustado, que te sirva para poder encontrar esas joyitas que están escondidas. Si fue así, regálame un like, suscríbete en este botoncito rojo que está ahí abajo, que me ayudas un montón a seguir creciendo. Comparte esto con tu grupo de amigos inversionistas por WhatsApp, por Telegram, por donde los tengas. Créeme que esto me ayuda muchísimo y a tus amigos también les va a ayudar un montón compartiendo este video. Y si no viste el video donde explicaba la acción de Ituran cuando la traje en su momento, te lo voy a dejar por acá para que vayas y veas el análisis que hice de esta acción. Nos vemos en el próximo video, les mando un abrazo y chao.